La parte flamenca de la Iglesia en Bélgica, es decir, la parte donde se habla un idioma muy parecido al holandés, acaba de aceptar la bendición de las parejas homosexuales. Ha creado un ritual para llevar a cabo esta bendición, no la bendición de la persona, sino la bendición de la pareja y, por lo tanto, de la relación que tienen entre ellos. Esto está expresamente prohibido por el Vaticano. Hasta ahora, la única reacción ha sido un artículo en el Observatorio Romano donde se dice que han hecho eso sin contar con el permiso de Roma y que, efectivamente, eso no es la doctrina de la Iglesia. Bueno, unos piensan que estamos simplemente ante un gesto de no aplicar unas medidas de sanción para evitar la ruptura con el sector liberal o con el sector conservador, si se tolerara oficialmente eso. Otros opinan que en realidad lo que estamos es ante una política que lleva a no modificar la doctrina, pero sí a permitir todo aquello que la socava, como si a un edificio le estuviéramos quitando los cimientos, hasta que con el paso del tiempo ese edificio caiga por sí mismo. En cualquier caso, la situación es esta. Hay un sector de la Iglesia donde ya se pueden bendecir y se van a bendecir las uniones homosexuales, la parte flamenca de la Iglesia en Bélgica, y no creo que tarde mucho en imitar esto tanto la Iglesia en Alemania como la Iglesia en Suiza. En otro orden de cosas, pero relacionado, una ministra española, una ministra comunista de Igualdad, nada menos que la de Igualdad, ha hecho unas declaraciones diciendo que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran. Es decir, un niño puede tener relaciones sexuales con otro niño o con un adulto, con quien quieran. Es una forma de legitimar la pederastia. Y lo ha hecho basándose en la libertad que debe de tener cualquier persona para hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero un niño tiene conocimiento suficiente, tiene libertad, verdadera libertad suficiente para tener relaciones, por ejemplo, con un adulto. No estaría coaccionado, incluso obligado, aunque después le hicieran decir que actuó libremente. Hace unos días, el obispo de Ratisbona, Monseñor Boderholzer, uno de los pocos obispos alemanes que ha votado siempre en contra de las conclusiones de la Cuarta Asamblea del Sínodo Alemán, publicó un interesante artículo sobre la deriva de la Iglesia en Alemania hacia otro tipo de Iglesia. Se basaba en un muy interesante libro de un teólogo alemán, un sacerdote, Karl-Heinz Menke, que tiene este título: ¿La verdad os hará libres? Frase de Jesucristo. O ¿la libertad os hará verdaderos? Boderholzer reflexionaba sobre las afirmaciones de Menke, que recoge cómo se ha llegado a esta afirmación: es la libertad la que os hará verdaderos, partiendo de la filosofía de Kant, según la cual cada persona tiene derecho a decidir con su vida aquello que quiera, siempre que encaje dentro del proyecto que ha hecho de esa vida. Es decir, la autonomía completa, la independencia completa de cada persona a establecer por sí misma las reglas morales que tiene que seguir en la vida. Por lo tanto, la libertad ensalzada por encima de todo. Pero esa libertad extrema, ¿es realmente libre? Una libertad que no acepta teóricamente ninguna autoridad externa a ella misma, ¿es realmente libre o es solo aparentemente libre porque está sometida no solamente a sus pasiones,
a sus intereses que le llevan a cambiar sus criterios morales en función de sus conveniencias, sino a las presiones de una sociedad que te va coaccionando de forma sutil o a veces de forma muy manifiesta para que hagas tuyo aquello que se considera políticamente correcto. De tal forma que esa persona que hace lo que quiere, en realidad está haciendo lo que le dicen que tiene que hacer. Y en el caso de la Iglesia, en el caso de los católicos, una Iglesia para la cual la conciencia ya no está condicionada y aceptado voluntariamente ese condicionamiento por una fuente externa normativa que es la revelación, con sus dos ingredientes, la escritura y la tradición. Una persona católica, una Iglesia católica, que no está condicionada en su normativa, tanto en el aspecto dogmático como en el aspecto litúrgico o en el aspecto moral, que no está condicionada, limitada y que acepta esa limitación por la revelación. Esa Iglesia puede decir de verdad que está siendo fiel a Jesucristo. Bodenholzer, el obispo de Ratisbona, dice que es otra Iglesia, que estamos ante otra Iglesia, diferente. Es una Iglesia para la cual el Señor, como persona, las enseñanzas del Señor, recogidas en la Escritura y transmitidas en la tradición, ya no es un referente absoluto, ya no es el máximo referente, sino que es una cosa más, una voz más que cuando entra en contradicción con lo que se considera hoy la verdadera fuente de moralidad o de pensamiento, como es, por ejemplo, algunas conclusiones de las ciencias sociales, cuando eso entra en contradicción con lo otro, es mucho más importante lo que viene de fuera que lo que enseña Jesucristo. Lo que enseña Jesucristo se ha convertido en algo de menor rango, de menor nivel que lo que pueda enseñar el mundo, y que las presiones que soportamos, que soportan todos, unos y otros, creyentes e incluso no creyentes, desde fuera, eso que se llama lo políticamente correcto. No estamos, por lo tanto, solo ante la cuestión de si se bendicen o no las parejas homosexuales. Estamos ante un problema muchísimo más profundo. Dice el teólogo Menke, pone en duda, además, que esa frase, la libertad os hará verdaderos, sea coherente. Esa es la frase que condiciona el pensamiento moderno y que condiciona a esa otra Iglesia. Pero dice que él duda de que eso sea coherente. ¿Por qué? Porque esa verdad a la que se llegaría desde una libertad entendida de una forma radical, esa verdad simplemente no existiría. ¿Por qué? Porque no habría una verdad, sino que habría tantas verdades como personas. No existe más, no existe ya la verdad. Existe mi verdad, tu verdad, su verdad, o como mucho la verdad de una mayoría que se va a imponer a la verdad de una minoría. Cada uno tendría su verdad hecha en función de sus intereses o en función de lo que le han hecho ver con esas presiones sociales que son hoy en día más fuertes que nunca, debido, sobre todo, a los medios de comunicación que ejercen un auténtico lavado de cerebro. Basta con pensar lo que ha sucedido en los últimos años. Yo he vivido, y lo mismo que yo, muchísimos, hemos vivido, hemos visto, hemos pertenecido a una sociedad en la cual el aborto era un delito. Era un delito. Esto hasta hace relativamente poco. Después se pasó a la despenalización. Era un delito, pero no estaba castigado. Estaba despenalizado. Y ahora el aborto es un derecho. En muy pocos años, la evolución ha sido tan rápida que de ser un delito ha pasado a ser un derecho. Estamos exactamente igual ahora mismo en el proceso que se está llevando a cabo con la eutanasia. Y a juzgar por lo que ha dicho esta ministra comunista española, eso es lo que va a pasar también en poco tiempo con la pederastia. De ser un delito se va a convertir en un derecho. ¿Por qué? Porque ya
no cuenta para nada. La verdad no existe. Es decir, esa libertad entendida de forma radical no conduce a la verdad, conduce al libertinaje. Y esa Iglesia que ha dejado de tener presente como norma objetiva, suprema, para decidir su dogma, su liturgia y su moral, que es la revelación, insisto, escritura y tradición, las dos cosas, bueno, pues esa Iglesia ya no tiene como referencia a Jesucristo, tiene como referencia primera, la más importante, lo que le viene de fuera, lo que el mundo le dice, lo políticamente correcto, y no enseña a sus miembros, a los católicos, a resistir esto, sino a someterse a ello. Esa Iglesia que acepta no solamente la bendición de las parejas gays, sino que acepta el sacerdocio femenino, que va a aceptar todo lo que están pidiendo en Alemania, esa Iglesia que ya no tiene a Cristo como referencia, para la cual no es cierto que la verdad que es Cristo y que enseña a Cristo, que la verdad nos hace libres, sino que piensa que es la libertad del libertinaje, es decir, la libertad radical, la que nos hará verdaderos, pero en el sentido de verdad entendida como lo que a cada uno le conviene. Esa Iglesia, lo dice Monseñor Boderholzer, ha dejado de ser católica. Ya no es una Iglesia católica. Y ahí viene la pregunta, ¿hasta cuándo tendremos que soportar la dolorosa ficción de que hay una sola Iglesia católica? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta falsedad de que hay una Iglesia católica cuando en realidad son dos iglesias cada vez más distintas entre sí? Una Iglesia que quiere ser fiel a Cristo, que acepta a Cristo como Dios, como Señor, como Dios y hombre verdadero, como el Maestro, y una Iglesia que deja a Cristo de lado para someterse al mundo y ser dócil a lo que el mundo quiere que crea y quiere que haga. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir soportando esto? Hasta la semana que viene, si Dios quiere.